Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo, dice el evangelista San Marcos, Jesús entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Y lo estaba observando todo el mundo, aquellos hombres de la ley, interesados no tanto en la curación de aquel hombre, sino en si lo iba a curar en sábado o no, para poderlo acusar. Y el Señor nos muestra su preocupación real, su corazón, ese corazón que está dispuesto a darse cuenta en profundidad de nuestras necesidades, un corazón volcado hacia los demás. Y al contrario, nos muestra también esa dureza de corazón de aquellos hombres que no están interesados en comprender esos milagros que veían de las manos del Señor, la curación de tantas personas que estaban pasando alrededor del Señor, o en ese día, por ejemplo, en la sinagoga. Entonces el Señor mira a aquel hombre, aquel que está sufriendo, y le dice: levántate y ponte en medio. Este hombre que tiene esa mano paralizada, hacía tantos años, probablemente había buscado médicos, probablemente su familia desde muy niño estaba atenta de cómo sanar, y que no podía trabajar con una mano que no podía tomar ninguna herramienta, no podía ayudar en casa. Y entonces el Señor le pregunta a los fariseos: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvar la vida de un hombre o dejarlo morir? Y ellos, dice el evangelista, callaban. Entonces, echando en torno una mirada, un poco podemos pensar también una mirada de que el Señor le duele esa actitud de aquellos hombres, esa dureza de corazón. Le dice a aquel hombre que extienda la mano. La extendió. Y el Señor lo toca y su mano queda restablecida. Y cuando salieron los fariseos se confabularon, dice el evangelista San Marcos, con los herodianos para atacarlo, para acabar con él. Señor, estamos en este ratico de oración desde casa, seguimos con estas meditaciones de los jueves, con este deseo de hablar con Jesús desde casa, y ojalá te sirva este sagrario nuevo que hemos aprovechado para cambiar un poco la rutina del oratorio anterior, aunque es tan bonito ese oratorio de la Sede Sapientiae. Ahora tienes aquí a la Sagrada Familia. Ojalá te sirva este sagrario pequeñito para hacer tu ratico de oración, para hablar contigo, Jesús, que estás aquí en esta tarde escuchándonos. Señor, sabemos que te duele la dureza de ese corazón de esos hombres de la ley. Un corazón que no capta lo divino. Un corazón embuido solamente en leyes, compromisos y cómo quedar a salvo su posición política. Señor,
nosotros en este rato de oración queremos pedirte un corazón como el tuyo. Fíjate que la liturgia de este próximo domingo, 14º del tiempo ordinario, precisamente la liturgia nos presenta esa oración tuya, Señor, que le dices a Dios Padre, y nos muestras un poco cómo es tu corazón, Señor. Le dice Jesús: Padre, Señor del cielo y de la tierra, te agradezco porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a los niños. Así, Padre, pues así fue de tu agrado. Inmediatamente, este capítulo, esta oración del Señor, termina con esas frases de Jesús que nos parecen que están muy entrelazadas. Nos dice: venid a mí, todos los que estáis cansados y fatigados, que yo os aliviaré. Fíjate que este paralítico que se acercó a Jesús, que con esa humildad de saberse quién es, saberse que necesita ser curado, que tiene la mano paralizada, se acerca a Jesús, se deja mirar por él. Y por eso el Señor le dice: venid a mí los que estáis cansados y fatigados, que yo os aliviaré. Y aquel hombre de la mano paralizada queda curado. Señor, cuánto necesitamos de esa mirada, que nos toques, que nos mires, para que realmente tengamos ese corazón humilde, para que realmente te identifiquemos. Y después dice el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Señor, tú nos has revelado ese corazón. ¿Cómo es tu corazón? Un corazón manso y humilde. La humildad. La virtud necesaria para comenzar a andar en un camino hacia la caridad. La virtud necesaria para comprender algo nuevo, algo distinto, algo sobrenatural. La virtud de la humildad es una puertecita muy pequeña que nos lleva a lugares impensados, a comprender toda nuestra vida, todo nuestro proyecto de vida, nuestras limitaciones, también nuestros dones, con un modo nuevo, una realidad nueva. Pero hay que entrar por esa pequeña puerta de la humildad para caminar toda nuestra vida buscando esos frutos de la caridad, de esa virtud sobrenatural, esa virtud humana, la humildad, que es puerta para una virtud sobrenatural, que es la caridad, que tú nos das, Señor. Solo tú nos puedes infundir esa virtud de la caridad. Señor, solo tú nos puedes dar un corazón humilde como el tuyo. Todo lo bueno, ese amor que Dios nos da, es prestado. Me acordaba de esa imagen tan bonita de la puerta pequeñita que es necesario que todos los cristianos pasen, o mejor, no sé si has visto la foto, pero para entrar a la Basílica de la Natividad en Belén, esta tiene una puerta lateral que es muy pequeñita y muy baja, y que para poder entrar hay que agacharse, hay que hacerse niño para poder entrar a ver el lugar donde nació Jesús. Estas puertas, antes antiguamente había unas puertas muy grandes que las cerraron con cal y canto en los tiempos de las cruzadas para evitar las profanaciones de los musulmanes que probablemente entrarían a caballo. Y ahí quedaron estas puertas pequeñas, la puerta pequeña. Y se dejó la puerta de ingreso, que quedó como un verdadero símbolo. El que quiera entrar a adorar al niño Dios ha de agachar la cabeza e inclinarse en señal de humildad y abajamiento. Pero es que
miremos por un momento la vida de nuestro Señor. ¿Dónde nace? Aquel Mesías, aquel rey que estaba anunciado en el Antiguo Testamento por tantos profetas, profeta Isaías, que tanto anunciaban a ese Emanuel que vendría a nacer. Él nace en un pesebre, rodeado de bestias, de animales. Fíjate cómo cuando los ángeles se aparecen a esos pastores que tenían esa misión de ir a adorar al niño en aquella noche, la noche oscura, iluminada por una estrella, les dice: alegraos porque hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Tu Señor, el lugar que has querido para venir a este mundo, es un corral, un establo. ¿Dónde vive Jesús? La mayor parte de su tiempo no vive en Roma o en esas ciudades importantes del Imperio Romano, ni siquiera en Jerusalén. Vive en Nazaret. Y el Señor se dedica al trabajo artesanal que aprendió de su padre, a ayudar en las cosas de su familia, a trabajar la madera, a hacer puertas, a hacer arados, a hacer ventanas con sus manos de artesano. ¿Te acuerdas cuando el Señor en su vida pública va a Nazaret a anunciar precisamente ese reino del cielo en esa sinagoga, y los demás murmuran de él y dudan y le dicen: pero ¿dónde estuvo esta sabiduría que hace y esos poderes milagrosos que salen de sus manos? ¿No es este el hijo del carpintero? El Señor era conocido por carpintero. Pero ¿dónde muere el Señor? ¿Dónde muere? El Señor muere clavado en la cruz, con sus brazos abiertos a la humanidad entera, decía San José María. Sin nada vino a este mundo y sin nada se nos ha ido, dice en Vía Crucis. Pero más aún, ¿dónde se nos queda el Señor? En ese sagrario, pequeñito. Como decía San José María, en esa cárcel de amor. Me gusta llamar cárcel de amor al sagrario. Desde hace 20 siglos está Él ahí, voluntariamente encerrado por mí, por todos. Necesitamos imitar al Señor, pedirle esa humildad. Pensemos en tu vida y en mi vida, pensemos en cuántos enfados hemos tenido a lo largo de nuestra vida, porque hay cosas que no entendemos, situaciones que nos llegan que no comprendemos, limitaciones, carencias, soledad. Cuando nos llega, por ejemplo, esos comentarios que van contra nuestra fama o nuestra capacidad de trabajo. Momento donde, señores, necesitamos esa humildad tuya, ese único deseo de que tú te luzcas, Señor. Nosotros somos muy poca cosa. Señor, queremos hablar contigo, queremos que nos ayudes a ser más humildes, a meternos en ese misterio de la encarnación, como tú, siendo Dios, has querido de carecer de muchas necesidades, de muchos medios materiales que lícitamente te eran necesarios. ¿Cuánto tú y yo podemos hablar con Jesús en este rato de oración? Cuando hay algo de los demás que demandan a nosotros, quizás el heroísmo, quizás el heroísmo de pasar ocultos y parecernos como Jesús, para poder en este tiempo tan especial de cuarentena convivir, no solamente convivir, sino agradar y hacer un ambiente cada vez,
si es posible, y así te lo pedimos, Señor, más a gusto en este momento tan particular que estamos viviendo, donde la gente está mucho más cansada, la gente está mucho más sensible, la gente tiene muchas necesidades, nuestras familias, nuestros hermanos tienen carencias. Necesitamos mucho pensar más en los demás y menos en nosotros mismos. Si queremos allegar, si queremos realmente curar como el Señor, sanar al que está alrededor. Me acordaba precisamente de Santa Teresita del Niño Jesús, como ella precisamente, ella hablaba precisamente de esa virtud tan especial, la humildad. Esa humildad que es conocer realmente quién es Dios y quién soy yo. ¿Quién es Dios y quién soy yo? Dios omnipotente, Dios que tiene todas las perfecciones, ese Dios que entra en la historia de la humanidad y se hace hombre, y quien se deja clavar en la cruz para que tú y yo podamos gozar de esa virtud sobrenatural de la caridad. Fíjate cómo San Agustín señala que la humildad es la morada de la caridad. Para que pueda fructificar, para que pueda haber un ambiente como el de familia, que todos necesitamos, un ambiente agradable para vivir, un ambiente para convivir, para estar en los fines de semana, en donde estemos. Es necesaria la humildad de todos, pero comenzando por la nuestra en primer lugar. Nos llegan muy a nuestro corazón esas palabras tuyas, Señor. Dios da su gracia a los humildes y se resiste a los soberbios. Señor, te pedimos esas luces, esa fuerza de ser humildes. Un corazón como el tuyo, Señor, te estamos pidiendo. Un corazón manso y humilde de corazón, para que los demás estén a gusto, para que nosotros también estemos a gusto, y sobre todo para ser protagonistas de ese descanso y de esa vida agradable de los que viven con nosotros. Por eso es muy importante que tú y yo renovemos ese deseo de ser realmente humildes. ¿De verdad quieres ser humilde? Mira a Jesús, mira su vida, constantemente pasando oculto, constantemente dándose hasta la locura por los demás, pensando constantemente en la humanidad entera, no en sí mismo. Qué bueno que tú y yo podamos decirle al Señor como una ejaculatoria: Señor, quiero tener un corazón como el tuyo, manso y humilde. Díselo muchas veces a lo largo del día. Señor, hazme manso y humilde. En estos días, en esta semana, en este domingo. Señor, que yo quiero tener un corazón como el tuyo, manso y humilde. Y te preguntarás, ¿cómo hago? Tengo deseos de humildad, pero ¿cómo hago para crecer en esa virtud de la humildad? Esa virtud humana necesaria para dar frutos de caridad. Pensaba que el lugar idóneo para crecer en esa virtud de la humildad es la oración. Para que hemos dicho que queremos tener nuestro corazón como el de Jesús. Y el lugar, el momento en el cual nuestro corazón se hace, se funde, se entrelaza el corazón de Jesús es en la oración, donde Él nos presta su corazón. En la oración descubrimos quiénes somos. El de la mano paralizada. En distintos aspectos de nuestra vida, donde tenemos que comenzar muchas veces. Y en la oración también nos vemos quién es Él. Jesús, quien nos mira con misericordia y nos cura.
cuidar la oración diaria, cuidar ese diálogo con el Señor. En la oración es muy importante que te metas en la vida de Jesús, que leas el Evangelio, que ojalá leas las notas del Evangelio que están abajo en la Biblia. Y es más, si te sirve un libro que te ayude a contextualizar históricamente el Evangelio, mejor todavía. Meterte en la escena, decirle algo al Señor, acompañarlo. Tú y yo hoy estamos acompañando al Señor en la sinagoga, ahí en esa curación de la mano seca, de este hombre. Fijémonos en esta parábola del Señor, que muestra dos modos distintos de hacer oración. Ya te acuerdas, el fariseo y el publicano. Los dos están en el templo, los dos quieren hacer oración, pero el fariseo dice, quedándose en pie para que los demás lo vieran, oraba por sus adentros: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todo lo que poseo. Es una oración que es monólogo. Una oración donde no hay un conocimiento propio, lo que quiere es ser exaltado y recompensado por su sacrificio. Es una oración donde se compara con los demás y se cree mejor y se compara con el publicano. El publicano, quedándose lejos, se golpeaba el pecho, ni se atrevía a estar cerca del templo, afuera. Dice, sin levantar los ojos al cielo siquiera, sino compungido, golpeándose el pecho: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Una oración sencilla, una sola oración: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Dice el Señor: os digo que éste bajó justificado a su casa y aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, y todo el que se humilla será ensalzado. Esa oración llena de humildad. Esa oración que necesita la mirada de Jesús. Señor, ayúdame. Señor, que yo sin ti haría solamente locuras. O como decía muchas veces a José María, haría solamente burradas, Señor. Señor, que los demás son mucho mejores que yo en distintos aspectos. Qué bueno que el tema de tu oración sea los de tu familia, los de tu casa, y que hagas y que agradezcas tantas cosas buenas que tiene. Oye, mira qué organizado es con su trabajo, y mira este otro qué divertido es, mira estos chistes que cuenta, y mira cómo sabe de cine, y este otro que está atento a las noticias, y bueno, tantas cosas. No vale la pena compararse. Entristecerse porque los demás son buenos. Síntoma directo, absoluto de pura soberbia. La enseñanza es muy clara. Si alguna vez sentimos esa tentación de tratar a alguien con menosprecio, sea quien sea, incluso un pecador objetivamente, en ese mismo momento estándonos dejándonos llevar por la soberbia. El hecho mismo de la comparación. Si alguna vez viene al pensamiento nuestro, en cualquier momento del día o incluso durante la oración, de que yo hago mucho, aquí el que lava los platos sucios soy yo, aquí el que barre soy yo, aquí el que se adelanta soy yo, esta casa se desbarataría si no fuera por mí. Tienes que tener la plena seguridad de que estás andando lejos de la humildad. Si no me siento en deuda con Jesús, es que me falta caridad y humildad. Señor, todos los días, y en este mismo ratico de oración te decimos: Señor, gracias por tantas cosas que nos has dado durante esta cuarentena. Gracias por tanta gente que se ocupa de nosotros, de las cosas materiales, que nos hacen agradable la vida.
En cambio, cuando me siento poca cosa, cuando reconozco humildemente mis fallos, mi mano seca, mi mano paralizada, puedo estar seguro de que el Señor está contento con nosotros. Cuando tienes ese deseo de confesión, decir, Señor, necesito pedirte perdón por esto, aunque sea pequeño, pero aquí te he dejado de lado. De nuevo, Señor, te decíamos que estamos en tiempos especiales, en tiempo de cuarentena. Ayúdanos de verdad porque queremos pensar más en los demás. Queremos que nos regales la humildad. Queremos que nos regales tu corazón, Señor, un corazón humilde, un corazón generoso, un corazón manso. Esa humildad nos dará frutos abundantísimos. Pensaba que uno muy jugoso, muy dulce, es que nos hará ser muy buenos amigos de los demás. Seremos personas atrayentes. Seremos personas que hacen falta, que quieren buscar, que nos facilitan abrir el corazón y confiar cosas grandes. Es muy bonito ver cómo, por ejemplo, en el caso del apóstol San Mateo, ya te acuerdas, cobrador de impuestos, él recibe esa llamada en el telonio, en su trabajo, cobrando impuestos. Y lo primero que se le ocurre es invitar al Señor a un gran banquete. Pero a un banquete por todo lo alto, para llevarte a ti, Señor, y a llevarle y a mostrarte y a presentarte sus amigos, sus amigotes de toda la vida, todos. Había gente distintísima, amigos del trabajo, amigos de la infancia, amigos que vivían cerca. Gente que vivía bien, pero había amistad verdadera. Tanto así que los fariseos una vez más se escandalizaban y le decían, ¿por qué tu maestro come con publicanos y pecadores? Esa comparación. Y el Señor dice, no tiene necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Y de aprender qué sentido tiene misericordia quiero y no sacrificio. Porque he venido a llamar no a justos, sino a pecadores. Ese corazón de Mateo, grande, un corazón que se ha hecho el corazón de Jesús rápidamente, un corazón humilde que no tiene vergüenza de decirle a Jesús, ¿quién es? Mira, soy yo, esos son mis amigos, conóceme realmente, como en la oración, Señor, este soy yo. Y entonces el Señor está a gusto con él, y entonces es muy buen amigo. Señor, queremos ser buenos amigos. Queremos tener muchos amigos y para tener muchos amigos tenemos que pensar mucho en los demás y menos en nosotros. El padre don Fernando escribió una carta sobre la amistad y en esa carta citaba precisamente unas palabras de San José María, donde nos decía esa reflexión de que casi todos los problemas personales siempre nacen de un egoísmo, siempre nacen de un victimismo. Y dice San José María, es necesario darse a los demás, servir a los demás por amor a Dios. Ese es el camino para que desaparezcan todas nuestras penas. Fíjate en esta cuarentena cuántas cosas podemos tener tú y yo de inconformidades, de trabajo extra, de zozobra. Cuando estás cansada, llama a alguien. Llama a una amiga, invéntate una tertulia, invéntate algo para salir de ti misma. Dice San José María, la mayor parte de las contradicciones tienen su origen en que nos olvidamos del servicio que debemos a los demás hombres y nos ocupamos demasiado de nuestro yo. Ojalá el Señor nos dé esa gracia y le estamos pidiendo que así sea. Dejamos a nuestra Madre Santa María, a ella que se hizo esclava, a ella que encarnó en perfección la virtud de la humildad, quien estaba en oración, una oración verdadera, quien escuchó y supo acoger
esos proyectos que Dios le tenía, porque encontró en ella esas palabras. He aquí la esclava del Señor, encontró la humildad. Madre nuestra, ayúdanos a nosotros, que queremos cada vez más estar más atentos a los demás y menos de nosotros mismos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.